Bueno, permítame darles la más cordial bienvenida esta tarde a una nueva sesión de los diálogos al café Marcos Escudero. Nuevamente vamos a tener una sesión dedicada a la historia, lo cual es muy pertinente además para el nombre de este grupo, que intenta recordar a uno de los notables olvidados de la historia republicana y cochabambina, que fue justamente Marcos Escudero. Hoy día vamos a dedicar esta sesión del trabajo en la mina y, como hemos denominado en el título, esa máquina minera que fue Potosí. Y lo hacemos a partir de la exposición que nos va a hacer Rosana Barragán Romano, que acaba de publicar un libro extraordinario en tamaño, en magnitud y en ambición histórica y de conocimiento, que se llama El Imperio del Trabajo. Y está precisamente dedicado a explicarnos, describirnos y mostrarnos cómo surgió esa extraordinaria mina que ha sido la ciudad de Potosí. Pero obviamente no solo la mina, sino todo lo que significó el trabajo minero para el surgimiento de Potosí, del mundo hispano en América, del imperio español en el mundo y lo que conocemos ahora como la primera globalización, porque sin duda Potosí fue absolutamente clave para el desarrollo de la economía mundial. Rosana Barragán es historiadora, tiene un doctorado en historia y es todavía profesora en la Universidad de San Andrés en La Paz, ha sido directora del Archivo Departamental de La Paz y es miembro de la coordinadora de historia, que también ha hecho unas publicaciones muy buenas sobre la historia del país en varios tomos y este año traducidas en un libro de un solo tomo, que lo hemos trabajado, lo hemos discutido también en una sesión anterior de Diálogos al Café, Marcos Escudero. Y nos va a acompañar para motivar un poco la reflexión, el debate y las preguntas el sociólogo Mario Murillo, que por esta vez ha abandonado una de sus pasiones, que es el fútbol, para dedicarse a tratar de ayudarnos a discutir y ver la actualidad de la historia, porque la verdad es que muchas veces mucha gente piensa que la historia es una cosa pasada, una cosa del pasado, pero creo que la lectura del libro y la interpretación que nos va a hacer Mario nos va a demostrar que el pasado está muy presente y más presente de lo que uno cree. Y posteriormente le voy a invitar también un rato, un momento a comentar a Rodolfo Erostegui, que escribió un pequeño libro sobre Potosí en la actualidad. Entonces, creo que con estas tres miradas vamos a poder tener una comprensión mucho más clara, más profunda y más precisa de cómo surgió la minería potosina, cuál fue su impacto para la constitución de Charcas y del virreinato del Perú y de el Imperio Español también, durante que duró pues más de 3 siglos y que tiene todavía una presencia muy grande en la vida cotidiana de todos nosotros. No voy a entrar en más preámbulos. Ustedes han recibido unas preguntas motivadoras. Como saben muy bien también los panelistas, esas preguntas no son una camisa de fuerza. Si no quieren, simplemente no las responden y presentan lo suyo. Gracias Mario, muy amable. Le voy a dar ahora la palabra como el primer comentario breve de los participantes a Rodolfo Rostegui. Rodolfo Rostegui es economista y especializado también en economía laboral y por tanto un estudioso del trabajo, pero no en la perspectiva histórica, sino en la perspectiva contemporánea, moderna. Y creo que es interesante tratar de rescatar qué elementos de ese pasado aparecen presentes en el día de hoy, ¿no? Porque la visión que nos ha mostrado, que nos ha explicado aquí brevemente Rosana, también nos muestra que las minas o la minería en el Potosí colonial era muy parecida a la minería de ahora, ¿no? Con una cantidad de empresas grandes, muy formales, muy vinculadas al sistema de poder, pagando impuestos y
obteniendo permisos, etcétera, pero que convivía con lo que llamaríamos ahora una minería informal, que es lo que ella menciona como los cachas, ¿no? Que son los que entran al cerro en cierto modo con autorización, incluso según los relata en el libro, los fines de semana, ¿no? Entonces, algunos mitayos trabajan durante la semana como mitayos formales, 6 horas al día, etcétera, y los fines de semana entran también a la mina en calidad de cachas, y las semanas de descanso entran a la mina, pero ya como asalariados, ¿no? Entonces es interesante esta idea que nos ha mostrado ahora Mario también de la sociedad compleja, ¿no? En la que no hay clases totalmente estructuradas y definidas, sino que exactamente como ahora, muchos de nosotros transitamos entre el mundo formal, el informal, entre sistemas de trabajo que están muy estructurados con sistemas de trabajo mucho más libres, menos estructurados, ¿no? Así que creo que estoy quitando parte del negocio de tu charla, Rodolfo, así que te doy unos 5 minutos, creo que es lo que hemos quedado, así que adelante, ¿ya? Ok, gracias Roberto. Siempre que se la oye a Roxana es un aceite, un balsámico para el alma, porque sobre todo a personas como yo que quedamos un poco frustradas por no haber seguido esta senda de investigación histórica, sociológica dentro de la economía y nos dedicamos a, por razones de la vida, de subsistencia, qué sé yo, a hacer otro tipo de trabajo, pero siempre hemos estado contentos con lo que hacíamos, pero más me hubiese gustado estar en el campo de Rosana o de Mario Murillo. Este libro que hacía referencia Roberto lo denominamos Potosí, el cerro nuestro de cada día, ¿no? Es decir, es un Potosí vive del cerro todos los días, se acerca todos los días, entran todos los días cantidades, hay que ver a las 5, 4:30 de la mañana la cantidad de gente que está yendo hacia el cerro, pero no solo hacia el cerro físico que está, sino a las diversas entradas que tienen en otros lugares de la propia ciudad de Potosí. Es cantidad, pero se nota inmediatamente, no pudimos cuantificar cuánto, porque de noche no se ve pues, muy bien ahí en el cerro. Por otro lado, encontramos que el cerro, a partir desde las primeras explotaciones, fue cambiando su forma cónica del cerro. Era mucho más angosta, una base poquito ancha y mucho más angosta hacia arriba, pero a medida que fueron sacando los minerales, estos se han ido depositando en las laderas del cerro y lógicamente se ha ido haciendo más ancho. En vez de ser así, se ha ido haciendo así. Que esa es la forma como la que tenemos ahora en nuestro escudo, ¿no? Es un poco más ancho. Ahora, a todo eso lo que se llama son callapas. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque hay empresas transnacionales, por lo menos una, que está dedicada a explotar los callapos. ¿Por qué? Porque en los callapos, ¿sí?, hay demasiada cantidad de mineral depositado, porque la tecnología con la que se demolienda, que se tenía en el pasado, en la época colonial y en el siglo XX incluso, ¿sí?, era una tecnología muy deficitaria y dejaba todos los residuos con mucha cantidad de minerales. Tan es así que esta empresa es una de las empresas más grandes de plata que hay en Sudamérica. Entonces, esta es una empresa norteamericana. Entonces, la explotación de los callapos, que está en la parte superior del cerro, ¿no?, es la que le está dando mayor consistencia. Ahora, aquí viene un riesgo y, como decía en un principio, en Potosí se discutía qué era el cerro. Era un monumento. Hay muchos, la parte de historiadores de Potosí, comités cívicos, etcétera, que plantean
que sea un monumento, pero la mayoría de los potosinos plantea que siga siendo un yacimiento. Esta dicotomía entre yacimiento y monumento se va diluyendo porque la presión social es muy grande. Ahora, el, el trabajo es la forma de organización del trabajo, es lo principal que se está dando ahora, y seguramente con una lectura del libro de Susana yo voy a encontrar que hay muchas similitudes con lo que están ocurriendo dentro de la organización de las propias cooperativas. Ahora, en la actualidad en Potosí, la tasa de ocupación estuvo alrededor de 31,5% en el año de 2012, cuando hicimos la investigación, lo que significaba de que cada 100 personas, ¿sí?, o un poco más, 31 son las que generan ingresos para el sustento propio de las familias. Pero la tasa efectiva de ocupación, es decir, aquellos que están efectivamente en el mercado de trabajo, fue realmente relativamente alta, alrededor del 94%. Esto significa que la tasa de desempleo en la ciudad de Potosí es muy baja, ¿no? Mientras que la tasa efectiva de ocupación minera estuvo alrededor de 30-29%, esto significa que casi un 40% de la población económicamente activa está vinculada directamente a la producción minera. Ahora, me había olvidado señalar que este es el libro de Potosí, lo escribimos con Rubén Ferrufino Goitia y Marco Gavincha. Somos los tres los autores de este libro. Me estaba olvidando y quiero subrayar porque así me estoy apropiando de un trabajo colectivo y no es la idea en ningún momento. Bueno, lo que ocurre es que a partir de esta acción del trabajo de la población de 40% de ocupados, etcétera, etcétera, directamente hacia la minería, vamos a encontrar que hay dos flujos. Un flujo real, que es el mineral, la tierra, etcétera, los minerales que salen del cerro y de los callapos, y resulta que este flujo real se van a los ingenios, se van y terminan en el exterior, en donde son procesados y regresan ya la plata para la producción de joyas, qué sé yo. Y hay un flujo nominal que es el que remunera a los factores. Llega desde el exterior, pagan el mineral que se llevaron y se paga a los trabajadores, a las empresas, a los servicios, a la Caja Nacional, etcétera, etcétera, y en realidad casi todo el movimiento económico está vinculado al cerro. Ahora, tenemos que en el cerro mismo, como decía a un principio, no de esta charla, sino al principio de la reunión, crea su propia base social. ¿Y cuál es su propia base social? Son una cantidad de personas vinculadas a la prestación de servicios, servicios de ingeniería, servicios de química, servicios de electricidad, servicios de mecánica, servicios de comida, servicios de hospedaje. Todos estos servicios viven gracias al Cerro Rico de Potosí. No viven porque el atractivo principal es la Casa de la Moneda. Hay un segmento que va y mira el cerro desde lejos y más ve la Casa de la Moneda. Pero en realidad toda la gente de Potosí, y cuando me refiero a esto, está hasta la Caja, todos viven de lo que extrae del Cerro Rico de Potosí. Ahora, como decía, hay una empresa privada mediana que se llama así en Bolivia porque la grande es la Comibol. Esta empresa mediana es la que está haciendo el trabajo con los callapos, con este tipo de actividades, recolectando, y también es la que está haciendo una serie de actividades de mantenimiento del cerro. El cerro se está cayendo.
cuando nosotros hicimos ya el trabajo, el cerro ya se estaba cayendo, pero no es una caída como la de las Torres Gemelas de Nueva York, ¿no? Que se desploman, sino que se abren huecos, huecos, huecos y poco a poco se va, se va cayendo, ¿no? Desmoronando. Ahora, hay la empresa privada chica, hay empresas mineras privadas chicas, pero generalmente están vinculadas a ingenios metalúrgicos que son empresas pequeñas. La empresa Manquiri, la cual hago referencia, la, la empresa minera, en realidad es un gran ingenio que está cerca de Potosí y donde están llevando y pagan todo a las cooperativas. Pues Con sí, estas cooperativas, termino, el, el tema de las cooperativas tiene una organización muy particular. Una cosa son los socios de la cooperativa, que son personas vinculadas, los que constituyen la cooperativa el 10 de noviembre, etcétera, ¿no? Y estos cooperativistas tienen lo que se denomina sus segundas manos. La cooperativa se divide o tienen un paraje y dividen en parajes más pequeños, la cuadriculan, el paraje que tienen en concesión y se entrega a cada uno de los cooperativistas y depende de la cantidad de dinero que haya invertido en la creación de la cooperativa, tiene uno, dos, tres parajes. Pero estos tienen que ser explotados permanentemente. Entonces tienen sus segundas manos, que son los que están ahí y explotando los parajes y en espera de ser posteriormente ascendidos a socios de la cooperativa. Y tienen los peones, que no tienen ninguna esperanza, que son los que trabajan, los perforistas, los dinamiteros, etcétera, etcétera, que son los que en realidad realizan todo el trabajo duro. Estas tres formas de organizarse dentro de la cooperativa tienen mucho, nos decía la gente, que viene ya de unas tradiciones muy antiguas, porque igualmente en la minería, en la empresa privada que explotaba antes el Cerro Rico, también se dividía en esta forma. perfecto.